Merino, quien cuenta con una larga trayectoria, fue director general de Financiera Rural, subsecretario de Desarrollo Social Humano en la Sedesol, así como jefe de la Unidad de Planeación y Relaciones Internacionales en la misma Secretaría. Muy buena tarde, gracias por estar con nosotros, bienvenido. Gustavo, ¿me escucha? Sí. Le agradezco que participe en esta mesa para atender a esta transmisión especial de Mega Noticias TVC con motivo de la epidemia del coronavirus. Hemos escuchado de estos programas sociales que el gobierno del presidente López Obrador piensa adelantar para garantizar alimento y apoyos económicos a diferentes sectores de la población. Primero que nada, ¿cómo observa usted este paquete de medidas? Ahora, por la crisis que pasamos y que va a afectar, como suele pasar con las crisis, a los más pobres, siempre es importante poder dar algún tipo de apoyo, pero y los que anunciaron están bien, o sea, adelantar, por ejemplo, la pensión es correcto, pero está lejos de lo que se necesita y de lo que se puede hacer. Hay que apoyar a muchos grupos de la población, no solo a los adultos mayores, y se podría dar transferencias mejores de manera inmediata a través de diversos programas u otros mecanismos que se creen. ¿Está centralizado a estos grupos que de alguna manera u otra significa un bono de voto electoral en años electorales? Porque hemos escuchado a mucha gente que en efecto nos llama y agradece este apoyo económico, como los adultos mayores, como estudiantes, como otros grupos, pero hace falta que de alguna manera este recurso se despliegue a toda la población más allá de ese voto cautivo que ya tiene. Sí, sin duda. La problemática afecta a muchos, incluyendo los que pueden no ser partidarios del gobierno en turno. Entonces hay que ampliar la cobertura a ellos. Pero sobre todo también no es solo una cuestión de entregar dinero, hay que entregarlo con cierta lógica. Mire, cuando la crisis del 2008-2009, que se juntó con un incremento mundial en los precios de los alimentos, lo que se hizo fue aprovechar los padrones que se tenían, ampliar la cobertura de programas como oportunidades que representaban una red de protección social, mejorar la calidad de los programas y sobre todo buscar que se cumplieran los objetivos, por ejemplo, que los jóvenes, los niños no abandonaran la escuela. El problema es que gran parte de esa red de protección social ya se desmanteló. Ya no está Oportunidades, ya no está el programa de empleo temporal, que es particularmente importante en este momento, ya no está, por ejemplo, la red de estancias infantiles que permitía a muchas mujeres poder trabajar. Entonces, sí, está bien utilizar los programas que se tienen, pero se tiene que ir más allá. ¿Y cómo implementarlos? Porque también vemos que hay una desorganización, una acción descoordinada entre el gobierno federal del presidente López Obrador y los estados. Vemos que toman medidas en diferentes momentos y hacia diferentes sectores. Sí, se requiere mucha coordinación. Esto ha sido particularmente patente en el caso de la emergencia sanitaria que vivimos por el coronavirus, donde pues ya algunos estados están diciendo yo voy a tomar unas medidas porque no hay una coordinación, una regla clara de parte del gobierno federal, pero el problema es que si no coordinamos bien entre acciones vamos a ser menos efectivos. Se requiere mucho más coordinación que la que estamos teniendo. ¿Qué hay que hacer? Te saludo, Gustavo Merino, Paco Ramírez. ¿Qué hay que hacer? Porque, ver lo que está mal, eso, créemelo, yo creo que lo vemos todos, y el que no lo ve, aquí se lo estamos diciendo. ¿Qué hay que hacer, Gustavo? Pues buenas tardes, Paco. Mira, yo creo que hay varias cuestiones. Primero, si hay un grupo que se tiene que proteger en particular, los que menos tienen. En este país tenemos no solo más del 40% de la población en pobreza, sino resulta que, por ejemplo, el 56% de la población no tiene seguridad social, entonces pues están desprotegidos, por ejemplo, atención médica y demás, y todavía no está funcionando el INSABI, por ejemplo, y se canceló el Seguro Popular. Tenemos el más del 70% de la población trabaja en comercios y servicios que son particularmente vulnerables a la caída económica que se va a dar simplemente porque la gente está no saliendo a la calle, no está yendo a trabajar por las razones sanitarias. Industrias importantes como el sector turismo, que donde están empleados más de 2 millones de personas y representa el 9% del PIB, pues también va prácticamente a detenerse ahorita. Entonces se necesita tomar acciones, primero apoyos directos a los más vulnerables, por ejemplo a los pobres, como decía, bien organizados, que no nada más sea dar dinero,
sino buscando resolver problemas como el que la gente, los niños, los jóvenes no abandonen la escuela, porque es muy difícil que regresen a la escuela cuando acabe la pandemia. Necesitamos acciones también de apoyo económico, bien direccionado, por ejemplo, a pymes, a sectores particularmente afectados, y eso puede darse de distintas maneras, desde transferencias, como, por ejemplo, apoyos en reducción de las cuotas sobre los patronales del IMSS, etcétera, pero también buscando que haya condicionalidad. Condicionalidad, por ejemplo, en el sentido de que no reduzcan el empleo estas empresas que están recibiendo apoyos. O sea, lo que queremos es que ese dinero no se vaya, por ejemplo, al gasto de los dueños, a dividendos, de cualquier tamaño, aquí hablo de pequeñas y de grandes empresas, sino que esté resultando en una mayor beneficio, protección a los empleados. Puede haber otras acciones ya, por ejemplo, de política monetaria, hay que flexibilizarla un poco para generar mayor liquidez y sobre todo generar confianza. Por ejemplo, lo de la famosa cervecera Constellation Brands en Mexicali no solo creo que fue equivocado, sino es el peor momento posible. Necesitamos ahorita generar confianza en invertir en México. Y eso pues quita la confianza en invertir en México, que es justo cuando necesitamos esos recursos. A ver, Gustavo, no es un tema, bien lo mencionabas, no con estas palabras, pero bien lo mencionabas, no es un problema de dádivas, ¿sí? No es darle dinero a la gente, pero es apoyar a que la gente pueda tener empleo, apoyar a las pequeñas y medianas empresas. ¿De dónde? ¿Con qué dinero? ¿Hay dinero suficiente en el gobierno actual? ¿Hay dinero para hacer este tipo de inversiones? Mucho no hay, porque además como la economía no estaba creciendo, pues la recaudación se ha visto afectada y los pronósticos de crecimiento, pues más bien hablan de un decrecimiento importante este año. Pero sí hay maneras, mira, por ejemplo, el gasto en algunas grandes obras de infraestructura, que sé que son prioritarios para el gobierno actual, pero que tienen rentabilidad social y económica escasa o muy focalizada en ciertas regiones, el caso del Tren Maya, el caso de la refinería de Dos Bocas, bueno, parar eso y usar esos recursos que ibas a gastar en eso, mejor, por ejemplo, en obras que beneficien directamente a la mayor cantidad de personas posibles. Hasta pequeñas obras viales, bacheo, arreglo de calles, todo ese tipo de cosas se tienen que hacer. Entonces, reasignar dinero que tenías para otra cosa. Y sí, quizá yo sé y celebro que el gobierno ha sido muy cuidadoso de no endeudarse, pero a lo mejor vamos a tener que endeudarnos un poquito, ¿no? Sí hay que hacer acciones, endeudarnos tanto para resolver los problemas sanitarios que requieren inversiones muy fuertes, como para los apoyos que necesitan las personas y las empresas. Entonces vamos a tener que tomar decisiones que implican rebalancear el gasto, cambiarlo de prioridades y pues pensar en una reforma fiscal a futuro, pero a lo mejor un gasto adicional ahorita, aunque pues perdamos ese superávit que tenemos primario, ¿no? Oye, Gustavo, pero si escuchamos al presidente, él ha dicho que no va a endeudar el país, que había sido un error de gobiernos anteriores, que no va a dar paso a una reforma fiscal y que no habrá un paquete de rescate para los grandes empresarios. Justamente el contraste opuesto a lo que tú estás aquí planteando, contando la trayectoria y la experiencia que tú ya tuviste en el gobierno. ¿Ves una fisura entre empresarios y el gobierno mexicano o una falta de rumbo por parte del presidente López Obrador y su equipo, o solamente es una resistencia y oídos sordos a estas propuestas que vienen de gente que ya vivieron esta experiencia y del propio sector empresarial? Yo no sé si hay una ruptura y puede que no la haya, pero sí es un... aquí lo que importa es, más bien yo lo que creo es que hay una desconfianza en ver lo que había pasado antes y la experiencia que nos da el propio México y el mundo. Y yo quiero ser aquí muy cuidadoso. O sea, yo creo que es de celebrar que este gobierno ha sido muy cuidadoso, por ejemplo, en no estar en déficit en el gasto gubernamental y no endeudarse. Eso en general está bien, pero no teníamos la pandemia. Y cuando digo permitir cierto endeudamiento, no estoy diciendo un endeudamiento grande como los que estábamos acostumbrados en México. Hablo de algo ligero, pero ligero pensando ya en cómo vas a resolver con una reforma fiscal a futuro que no solo permita recaudar, pero que lo haga de una manera que no genere desincentivos significativos a la inversión. O sea, como que se necesita pasar a una parte mucho más constructiva, con responsabilidad fiscal, pero pues, atendiendo los aprendizajes que sí había, ¿no?
Oye, Gustavo, un pendiente que hemos venido trayendo a lo largo, me voy a atrever a decir, de décadas, es el terminar con la pobreza y con la pobreza extrema. No lo hemos logrado, pese a lo que puedan decir los gobiernos anteriores y el presente. No lo hemos logrado. ¿Qué va a pasar con este gran índice de pobreza en México después de que se nos venga el mundo encima entre la pandemia y déjame decirlo así, la situación económica tan terrible que le va a quedar no solo a México, sino al mundo? Pues mira, ese es un punto muy importante. Yo creo que nadie ha podido decir que se ha acabado con la pobreza, al contrario, seguimos teniendo muy elevados, aunque pues sí ha habido avances importantes. Pero mira, aquí el problema es que las personas en pobreza suelen ser los más afectados por cualquier crisis económica. La crisis afecta a todos, pero ¿por qué se ven afectados los pobres? Porque son los que menos opciones tienen para protegerse. No solo tienen menor ingreso por la caída económica que vamos a ver, sino que probablemente pues, no tienen seguros, por ejemplo, un seguro médico, tienen que invertir más en gasto de bolsillo, de seguridad. Eso implica recursos que a lo mejor se hubieran utilizado para alimentación o para otros beneficios de la familia, o para la inversión en el negocio familiar, en el changarro familiar, en la parcela familiar, lo que sea, que ya no se van a poder utilizar. Entonces suelen ser los más afectados. Aquí lo importante es, por ejemplo, la crisis del 94-95, que llevó a una caída del PIB superior al 6%, incrementó muchísimo la pobreza en este país. Después tuvimos entre 2008 y 2010 una crisis de igual impacto. La diferencia del 94, esta última fue internacional, que se combinó con un aumento internacional del precio de los alimentos. Pues, ¿quién estaba muy afectado? Pues los pobres, por la caída en el ingreso por la crisis y por el incremento de los precios. Pero ¿cómo? Ahí hubo una atención mucho más quirúrgica de parte del gobierno de protección a los pobres extremos. Y sí, aumentó ligeramente la pobreza extrema en esos años, pero nada cercano a lo que aumentó en 94-95, por acciones muy específicas. Entonces, el mensaje que yo quiero dar es ese. Vamos a tener un impacto sin duda. ¿Por qué? Porque va a caer el ingreso muy fuerte, el mundo está entrando en recesión, no solo México, pero y además del impacto en salud de las familias, pero si no se hacen acciones bien enfocadas, bien dirigidas a combatir la pobreza, para apoyar específicamente a las personas que están en esta condición, no vamos a tener resultados como tuvimos en 94 y que evitamos en una crisis similar, pero en 2008. A mí me preocupa mucho que se ha desmantelado la red de protección social que se había venido construyendo. Oportunidades Mano de Obra Prospera, Seguro Popular, instancias infantiles, el programa de empleo temporal, que daban con todo lo que podamos pensar sobre cómo mejorarlos, si eran buenos o malos, pero daban una seguridad a las familias. Entonces ahora hay otros mecanismos, hay que aplicarlos, pero para todos los grupos, no solo, por ejemplo, para adultos mayores y demás, ¿no? O sea, hay que deber hacer algo diferente, no solo decir, es que van a continuar los programas. ¿Qué más vas a hacer que esos programas? Si no se toman esas medidas, ¿prevés que para el término del sexenio la brecha de desigualdad se haya ampliado? El número de pobres yo creo que sí va a sufrir por esta crisis. Como les digo, es una crisis que va a durar un largo rato porque es también una crisis mundial, una recesión mundial que vamos a tener. Van a caer las remesas, etcétera. Entonces, eso sí vamos a ver. Pero la clave está en cómo buscas proteger lo más posible a los más necesitados. Insisto, a pesar de un incremento ligero en el 2008-2009, se logró por acciones precisas. Necesitamos hacer estas acciones precisas y por lo menos no las han anunciado. Lo único que se anunció en realidad fue que los programas seguirían y que se va a adelantar la pensión de los adultos mayores, que está muy bien, está bien que se les adelante, pero no es dar dinero de una sola vez. Esto vamos a tener que dar apoyos por un tiempo más largo. Y además están todos los que no son pobres, pero que pueden caer en la pobreza si su condición se deteriora. Pues no solo quieres que los pobres no se vuelvan más pobres, sino que un montón de personas que no están ahorita en pobreza caigan en la pobreza. No dudo que después de esta charla, Gustavo Merino, nos califiquen de alarmistas o de catastrofistas. ¿Lo estamos siendo? No, yo creo que no, yo creo que hay que ser muy, muy transparentes. Mira, México ya, o sea, esto nos cayó en el peor momento. México ya estaba con nulo crecimiento, ligero de crecimiento,
vamos a estar mucho peor. Se avecina una recesión mundial, el impacto en parte por el impacto por el coronavirus, pero ya también por otras razones. O sea, ya venía en camino esta recesión mundial y va a ser larga y profunda. ¿Qué tanto? No lo sé. Pero o sea, de nada sirve no voltear a ver y decir tenemos que hacer algo al respecto. Hay que hacer algo en México, pero también aprovechar los mecanismos multilaterales de coordinación. Hoy está, por ejemplo, el grupo del G20 en reunión. Es el momento para coordinar políticas monetarias, estímulos fiscales, generar confianza a nivel mundial, y México tiene que ser parte de eso, ¿no? No es lo que estamos pasando y además pues, está el costo financiero, el costo humano, no financiero, el costo humano muy fuerte de la salud por el coronavirus. Se viene con esto un nuevo orden económico mundial, Gustavo, y esto tiene que ver mucho con versiones ahí de conspiración y de engaños en todo este entorno del coronavirus y lo que está generando en el ámbito económico. Mira, yo creo que sí va a haber cambios importantes. Yo no creo que haya estas cuestiones de conspiración para que hubiera el coronavirus ni nada, pero sí veo cosas que van a pasar. Mira, por ejemplo, ya llevamos un tiempo donde se habían debilitado las instituciones multilaterales, las agencias de Naciones Unidas, los grandes bancos de desarrollo, por diversas razones. Yo creo que ahorita esto nos refleja cómo es bien importante que todos regresemos y reforcemos esas instituciones multilaterales y de la gobernanza internacional. Pero también están pasando otras cosas, ¿no? Por ejemplo, algunos países han sido mucho más exitosos en la atención al coronavirus y por lo tanto también su economía va a sufrir un poco menos. El caso paradigmático es Corea del Sur. Hacer las cosas bien. Entonces esos países que ciertamente eran importantes, pues ahora vamos a voltear a verlos más, porque han sido mucho más exitosos en eso. Pues cambia un poquito el balance mundial, ¿no? Mientras que otros, por ejemplo, Estados Unidos también ha sido muy lento en su reacción, va a sufrir por eso también a los ojos del mundo. En fin, sí hay cambios que se avecinan, no veo algo terriblemente radical, pero sí, y por otro lado también va a haber presiones. Ahorita todos los países están viendo hacia adentro también, a pesar de la importancia del multilateralismo que mencioné, están viendo hacia adentro porque es natural, estás protegiendo a tu propia población. Y el riesgo es que no nos gane eso también, ¿no? Que la gente se olvide de la importancia de coordinarse y trabajar conjuntamente. Algunas, por ejemplo, el G20, el Fondo Monetario, tienen ahorita un rol bien importante, Naciones Unidas, para la atención del coronavirus y la recuperación económica mundial. Sí, te quiero preguntar, volviendo al tema de la política del gobierno de López Obrador, él dice que hay que impulsar en igual medida el desarrollo y el crecimiento. En este momento, con el coronavirus, con los números que traíamos en materia económica y financiera, ¿puede ser una mala estrategia para la clase media? Porque hablábamos de esta brecha entre estas clases, pero más allá de los pobres, ¿esa clase media está destinada a adelgazarse, a reducirse, desaparecer incluso? Yo creo que no, y yo creo que aquí es importante subrayar dos cosas. Primero, pobreza y desigualdad son cosas diferentes, ¿no? Sí. O sea, tú puedes tener países con poca pobreza y muy desiguales, en el caso de Estados Unidos, de hecho, países con alta pobreza y muy poquita desigualdad. O sea, eso es lo que no quieres ser todos iguales porque son pobres. Quieres más bien ser país donde haya menos pobreza o no haya pobreza y haya mayor equidad. Entonces se tienen que atender incluso distinto la pobreza y la desigualdad. Lo que sí es un falso dilema es que hay el que a veces se dice entre crecimiento y desarrollo. El presidente mismo lo ha dicho, no nos importa el crecimiento, nos importa el bienestar. Hay una pizca de razón en lo que dice, en el sentido de si el crecimiento solo beneficia a unos cuantos, pues aumenta la desigualdad y no se crea bienestar para todos. Pero eso depende de las políticas públicas. O sea, hay países que han sido muy exitosos en crecer a tasas elevadas por mucho tiempo y volverse ricos y al mismo tiempo generar oportunidades para todos. Entonces, no es cierto que estén peleados, que si quieres crecimiento tienes que estar teniendo menos desarrollo. Entonces, o aceptar más desigualdad. No. Puedes ir, lo que importa es asegurar la igualdad de oportunidades.
yo creo que esta crisis va a afectar a todos. Bueno, evidentemente siempre hay alguien que no se le ha afectado, pero va a afectar a todos los estratos, alto ingreso, los de ingreso medio y los de bajo ingreso. Como ya dije, los de bajo ingreso luego se pueden proteger menos y son los más afectados. Pero sí, ciertamente, por eso es la importancia de proteger a las clases medias, de buscar cuestiones como que no se reduzca el empleo, que haya apoyos a las empresas para eso, pero que estén condicionados también a mantener el empleo, para reconvertirse, para ayudar en la emergencia sanitaria, para ayudar a que las familias, por ejemplo, tengan acceso a instrumentos financieros, que no les sea tan elevado el costo, por ejemplo, en intereses, y por tanto, los bancos ya están tratando de hacer acciones, que haya más liquidez, en fin, sí tenemos que pensar mucho no solo en los pobres, sino también los otros estratos y en particular la clase media. Es Gustavo Merino, profesor de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del TEC de Monterrey. Gracias por estar con nosotros en Mega Noticias TVC. Gracias a ustedes.